Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en ese tema maravilloso. Tiene que ver con matrimonios, lo que es esa vida en plenitud que nosotros como hijos debemos tener, pero que en ocasiones siempre estamos obviando esa plenitud. Estamos siempre muy enfocados en esas pequeñas circunstancias que llegan a nuestra vida, que fuera de eso las llamamos como pruebas. Y realmente pues creo que todo lo que llega a nuestra mi vida es por acción o es por omisión, alguna de las dos cosas. Somos responsables de cada una de ellas, sin tener que tratar de buscar justificaciones o excusas, echándole la culpa al enemigo, pero pues sabemos que todo eso es de nuestro lado y eso tiene que ver con esa relación que tengamos con el Padre. Bueno, no les voy a dictar el tema, lo van a dictar ustedes. Bienvenidos. No, tú sigue, va por ahí. Bueno, Ok, gracias. Bueno, sí, muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un gusto, una alegría para nosotros el estar compartiendo a través de la radio online Busco en Ti, porque recuerda que el lugar donde estás no es el final. Agradecemos también a Jorge por la confianza que sigue teniendo que de nuestros labios salga consejos prácticos para nuestra vida, para vivir un matrimonio, una relación con el Padre, una relación como hijos, como hermanos, como sobrinos, no importa, muchas veces tenemos varias posiciones en esta tierra y debemos de aquilatar y de valorar cada una de ellas porque es una oportunidad que se nos presenta para difundir el Evangelio, ¿verdad? Porque no hay cosa mejor que dar buenas noticias. Yo creo que ese es un privilegio. ¿Quién quiere dar malas? Yo creo que nadie. Todos queremos dar buenas noticias. Bueno, el día de hoy le hemos titulado a nuestra charla, a nuestra plática, en este segmento Matrimonio y Familia en Plenitud, Hijos en la Fe. Tomaremos parte de la vida, de la historia que se nos narra, que se nos relata en la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. ¿Sí? Daniel, quien enfrentó junto con sus amigos serias circunstancias que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestro actuar. Eh, Espero que la hayamos leído y si no, pues buscarlo en nuestra Biblia, el libro de Daniel, sobre todo en el primer capítulo, que es donde estaremos tocando algunos puntos. Después pasaremos a otro personaje, pero hay que ver que entrar en contexto en la vida de Daniel, hay que verlo como un personaje que fue puesto en una ciudad que no era la suya. Fue deportado. Lo llevaron a la fuerza a otro lugar sin su consentimiento, obviamente. Lo sacaron del lugar donde se sentía más en su medio ambiente, pienso yo, como muchos de nosotros podemos estar eh, en nuestro medio ambiente y decir, pues de aquí no me quiero mover, ¿no? Pero a Daniel sí lo sacaron junto con sus amigos y muchas más personas, ¿no? Pero hay una característica o dos características. La primera de ellas, en su ciudad donde estaban, fueron preparados, fueron capacitados, fueron instruidos, fueron educados, ¿sí? A tal grado que ese trabajo que se realizó sobre ellos y que ellos también realizaron, ¿sí? Se llegó a notar porque una de las estrategias del rey Nabucodonosor en ese entonces fue decir, búscame a quienes los tenía bajo su cargo, búsquenme a jóvenes, pero no cualquier joven. Tenían que tener unas características que traen un nivel, pues alto, ¿verdad? En primer lugar, nos dice que deberían de ser sin tacha alguna.
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Yo no sé si con la primera característica muchos de nosotros podríamos ya tener problemas, pero Daniel y sus amigos fueron escogidos. ¿Qué vio la persona que los escogió? ¿Cómo los escogía? No creo que nada más por su forma física, por así decirlo, sino yo creo que tuvo que hacer algunas preguntas, no lo sé. Pero a mí me ha llamado la atención que independientemente de que ya los escogieron, ¿quién los instruyó? ¿Cómo fueron instruidos? Porque ellos ya llegaron en la deportación y ya venían ellos con estas características. No las adquirieron ahí, ya venían con una formación. La primera opción que a mí muy natural se me hace es que fueron sus padres. Sus padres fueron quienes los instruyeron, ¿sí? Y esto lo veo o me da una idea porque el simple hecho de consultar o de ver qué significa el nombre de Daniel y sus amigos, pues vemos que Dios está incluido en el nombre de cada uno de ellos. Por ejemplo, Daniel dice que significa Dios es mi juez. Ananías, Dios manifiesta su gracia. Misael, quien como Dios. Azarías, Dios socorre. Yo creo que ya desde ahí vemos cómo los padres quisieron influir en la vida de estos personajes, en la vida de Daniel y de sus amigos. Entonces, ese es un primer punto que quisiera resaltar, el papel de los padres. El papel de los padres en esta instrucción que que les debe de dar a los hijos. En segundo lugar, la actitud, la forma de enfrentar los problemas, la forma de enfrentar las circunstancias. ¿Sí? Uh-huh. Y pues sí, efectivamente, sabemos que Daniel ya venía con todo un bagaje, ¿verdad? Cultural, espiritual, físico, porque hablan ahí de buen parecer, me imagino que también en el cuidado de su cuerpo, o sea, él ya estaba preparado a final de cuentas, por quien, como bien lo dices, pues de primera instancia sabemos que creemos que por sus padres, por su padre, quien le había instruido, quien le dio los principios, que fue lo que hizo que Daniel perseverara en esos principios, en esa fe, en esa constancia de decir, de permanecer en un momento dado a Dios, pero en primera instancia a toda la cultura que su papá le había dado, lo había formado. Pero bueno, hablamos de los padres consanguíneos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa para todos aquellos que pues no crecimos con los principios, ¿verdad?, del cristianismo, con la cultura del cristianismo, que venimos completamente de situaciones difíciles, del mundo totalmente? ¿Qué pasa? ¿Quién nos va a formar a nosotros? Por eso es la importancia de tener un corazón de padre. Tengamos hijos o no tengamos hijos. Donde nosotros estemos, nosotros tenemos que precisamente esa cultura del reino de Dios, y buscar cuidar a las personas que están cercanas a nosotras. Fíjense lo que dice aquí en Primera de Pedro 5:2. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:2? Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la encomienda que nos da el Señor a través de la carta de Primera de Pedro, que nos dice cómo tenemos esa disposición del corazón de cuidar a quienes con los que convivimos, obviamente con hijos, con la gente que nos relacionamos, cuidar su corazón. Esto nos lleva también a que nosotros debemos de tener esa cercanía, ¿verdad? Saber quién es nuestro Padre Celestial para poder hablarles del Padre Celestial, para que quede impregnado en el corazón, mente, espíritu. ¿Quién es el Padre Celestial? Para que cuando sean grandes como Daniel, de una edad, no se hagan ni a derecha ni a izquierda, pero estamos hablando de la edad espiritual, de todo lo que tenemos que sembrar con corazón de padres, cuidando siempre el corazón de los hijos. Eso es algo muy importante que tenemos los padres con los hijos, padres espirituales o padres consanguíneos, cuidar el corazón de los hijos. Eso es súper importante. Y también lo vamos a ver en Timoteo. En Timoteo, no sé, bueno, ¿quieres antes decir algo? Sí. Sí, yo creo que tenemos que ver muy claramente cómo Daniel se enfrentó a las circunstancias que lo rodearon. Hubo una instrucción, se dice que sobre la comida tenían que darle la misma ración que el rey, pero él traía unos valores, unos principios adquiridos, no solamente por sus padres, porque seguramente los padres tienen un papel importante, pero yo pienso, casi estoy seguro que Daniel después fue instruido por otros maestros que continuaron la labor de sus padres y siguieron ahondando, siguieron meditando sobre lo que era la palabra de Dios. Se presenta esta circunstancia que debe de ingerir alimentos y él en su discernimiento joven dice, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso, pero no se presenta con una actitud de rebeldía, sino que se presenta con una propuesta, ¿sí? Se presenta con humildad. Le dice, mira, no nos des eso, pero ponnos a prueba, ponnos a prueba. Si después de 10 días ves que no está resultando, entonces aceptamos lo que tú nos das. Es decir, había una plena confianza en que lo que ellos habían aprendido y ahora lo estaban viviendo con la deportación, tenían que confiar y siguieron confiando en Dios o en sus principios, principios aprendidos de los padres y de sus maestros, de sus instructores que estuvieron seguramente en esta ciudad antes de ser deportados. Entonces, aquí es donde empezamos a conectar ahora con el Nuevo Testamento a través de Timoteo. A través de Timoteo, en donde también él fue instruido desde la niñez. Y fue instruido desde la niñez, dice la palabra, que por su madre y por su abuela. ¿Cuál es el versículo que? Primera de Timoteo 1:2. Cómo Pablo tomó ese papel espiritual, porque claramente dicen las escrituras que su padre era griego y posteriormente que Pablo lo llevó para que se circuncidara a Timoteo. ¿Qué quiere decir? Los niños se circuncidaban a la edad de 8 días de nacimiento, ¿verdad? Entonces él no había sido presentado, no había carecido de toda la instrucción por parte del padre, al grado de su padre consanguíneo, porque dice que su padre era griego. Y criado, ¿verdad?, en la fe por su abuela y por su madre, pero carecía de esta figura paterna. ¿Qué hace Pablo? Lo toma
y empieza a darle esa figura paterna. De hecho, lo llama hijo en varios versículos podemos ver. En este versículo dice, en la primera carta a Timoteo lo llama a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Esa es la parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo lo llama un verdadero hijo en la fe? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros, el Padre, nuestro Padre Celestial, nos ha dado un papel muy importante en esta tierra, ¿sí? Lo conocemos en parte como la gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿sí? Aquí Pablo tomó a Timoteo, lo instruyó, lo crió, vamos a decirlo, lo perfeccionó, siguió trabajando. Esto nos debe de llevar a pensar a nosotros qué papel estamos jugando en esta tierra en relación con todos aquellos que nos rodean. No solamente con nuestros hijos, si es que los tienes, sino también con aquellos amigos que has invitado al Evangelio. ¿Cuál es tu papel? Tenemos que seguir, tenemos que seguir. No solamente todos los domingos, si es que nos reunimos, si es que nos congregamos los días domingos, nuestros pastores pues nos enseñan a nosotros, pues, de alguna u otra manera somos sus hijos en la fe, ¿sí? Pero a su vez nosotros tenemos que reproducir ese modelo porque el Padre nos ha mandado a eso, a ser ejemplo, a tener legado, ¿sí? Para que podamos decir verdaderos hijos en la fe. Nosotros no tenemos por qué guardar ninguna enseñanza que hemos recibido. No guardarla, voy a decirlo así, de manera doctrinal, es decir, enseñando, pero también no guardarla en una manera de que se exprese a través de nuestro comportamiento. Nosotros tenemos ahí en Timoteo y en Daniel cómo se expresó en ellos verdaderos hijos en la fe, pero alguien más o muchas personas trabajaron a su alrededor. Primeramente los padres, pero después también nosotros. Cada uno de nosotros somos de influencia en los demás. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos, yo ya tengo este conocimiento y es mío solamente. No, el amor que le tenemos a los demás es para que crezcan en la fe, es para que les enseñemos, es para que aprendan lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros recibimos de gracia. Nosotros también debemos darlo de gracia, de gratis, ¿sí? Un consejo, hay que ser diligentes, hay que obedecer, ¿sí? Hay que actuar cuando se debe de actuar. Hay que establecer los fundamentos que deben de regir nuestra vida a través de nuestra relación con el Padre. Y eso lo tenemos que compartir en todo momento. En todo momento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enriquecidos también y podamos ver que esto trae un fruto verdadero. Dice Juan, dice que no hay mayor gozo que ver que mis hijitos andan en el camino de la verdad, ¿verdad? Así lo dice. Entonces, cuando nosotros damos un consejo y vemos que se está aplicando un consejo de la palabra de Dios, vemos que gente lo está aplicando, lo está siguiendo, ¿sí? Son consejos tal vez mínimos. ¿Cuál es un consejo que nosotros siempre les decimos a la gente? Lean, 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 porque a través de leer las escrituras es como vamos a ir transformándonos y es como se va a ir transformando la vida del hombre. No es a través de que nosotros estemos detrás de ellos, ¿verdad? No, la palabra es muy clara, ¿no? Es muy clara. Nos acerquemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios se encarga de eso, se encarga de transformar las vidas, se encarga de estar. Timoteo, verdadero hijo en la fe, fue circuncidado. ¿Para qué? Si recuerdan con el profeta Daniel, uno de los principales requisitos o el primer requisito fue que fuera sin tacha alguna. Lo circuncidaron, ¿por qué? Para que no hablaran de él,
para que no dijeran, él no está circuncidado, él no es judío, no, para que no tuviera tacha. Su papel de Timoteo también fue evangelizador, ¿sí? Siempre al lado de Pablo, ¿sí? Acompañándolo a Pablo hasta en la cárcel, ¿sí? Hasta en la cárcel. Aunque después en Hebreos 13:23 nos habla que Timoteo fue puesto en libertad. Pero aquí vemos la importancia de dos personajes en la palabra de Dios que nos dice acerca de Daniel y que nos dice acerca de Timoteo. Pero todo el bagaje histórico, el bagaje cultural que vivieron en su niñez fueron, creo yo, por dos grupos. Uno, sus padres y después sus instructores, sus mentores. Estos fueron ellos. Ujú. Así es, en este caso así lo vemos. La abuela y la madre de Timoteo, ¿verdad? Que fueron quien lo instruyeron a él en la fe, pero el papel que tan importante que tenemos nosotros, que ya conocemos del Evangelio, con todos aquellos que no conocen nada del Evangelio, ni sus papás, nadie, y cómo nosotros debemos de darles esa seguridad y esa firmeza, ¿sí? Que están en el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres comentar algo? Sí, mire, se refiere también a Timoteo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17. Nos dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hubo una preparación. ¿Para qué? Para que Timoteo expresara la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hubo una preparación. ¿Para qué? Para que Daniel expresara su confianza en Dios. Y Dios nunca defrauda. Dios nunca nos va a dejar al abandono. Por eso aquí le dice estas palabras: mi hijo amado. ¿Era su hijo biológico? No. Era su hijo engendrado en la fe. Nosotros tenemos esa labor de engendrar hijos en la fe, hijos en la fe. Yo creo que es un papel que nos ha asignado el Padre a todos nosotros, recordando también a todos aquellos que nos han instruido a nosotros, ¿sí? Tener un agradecimiento con esas personas que nos han dado un consejo, con esa persona que nos invitó, con esa persona que nos instruyó, con esa persona que después nos tomó, con esa persona que nos abrazó, con esa persona que siempre ha estado ahí a nuestro lado espiritualmente y que nos dice: adelante, adelante, va por acá. Su experiencia, su revelación nos las transmite, ¿sí? Hay que hacer hijos amados. Así como el Padre le dijo a nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí Pablo está prácticamente diciendo lo mismo: este es mi Hijo amado, ¿sí? Y fiel en el Señor. Que seamos confiables, que seamos fidedignos, que seamos fieles. ¿A qué? ¿A qué? Dice: el cual os recordará mi proceder en Cristo. A lo que nos enseñaron, pero ¿de quién es tomado? De Jesucristo, la cabeza, es nuestra cabeza. Ciertamente Pablo dice: imítenme a mí, pero inmediatamente dice: como yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser confiables va a ser también producto de todas aquellas enseñanzas y de todas aquellas personas que nos tomaron a nosotros como sus hijos. Porque el que nos quiere nos da un buen consejo. El que nos quiere nos acerca a la palabra, para que seamos más nobles o tan nobles como los de Berea, que eran diferentes a los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque iban y recurrían a la palabra para ver si lo que se les había dicho era verdad. La palabra no miente.
¿sí? De la manera que enseño en todas partes. Wow. No podemos enseñar una cosa en un lado y enseñar otra cosa. No podemos manifestar una cuestión diferente en una iglesia, en un lugar, ahora porque estamos aquí, la cultura es diferente. No, es el mismo Dios, es el mismo Hijo, es el mismo Espíritu. Es lo mismo que profesamos. No importa que haya costumbres, nosotros tenemos que tener bien perfectos nuestros fundamentos. Y así le dice a estas, no se lo está diciendo a Timoteo, le está diciendo a los corintios, le está diciendo, les voy a mandar una persona que para mí es confiable, que para mí es fiable, ¿sí? Así como Dios permitió que Daniel fuese a Babilonia, en donde dice, también esa persona es confiable, esa persona es fiable. ¿Por qué? Porque tiene los principios, porque tiene los valores, porque me ha conocido, porque me ha estudiado. Y como es mi hijo, yo lo sostendré y lo sostendré en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, aquí vemos la importancia. Nosotros somos esos portadores, ¿sí? Somos esos portadores de la palabra de la verdad. ¿Cuánta, vamos a decirlo así, cuánta experiencia no tenemos nosotros ya en el Señor? Que finalmente es sabiduría. ¿Cuánta sabiduría? ¿Por qué no transmitirla? ¿Por qué no tomar no solamente a nuestros hijos, que ese es un papel que nos demanda el Señor a los hijos biológicos, sino a otros más, a otros que acercamos en la fe? ¿Cuánta falta nos hace el comprometernos verdaderamente y tomar del tiempo del Señor, porque no es ni siquiera nuestro tiempo, para procurar enseñar a otros, para conducirlos por el camino de la verdad, para que vean nuestro proceder, para que se enamoren de Cristo y entonces encaminarlos en la fe y sean unas personas confiables, alguien dignas de confianza. ¿Por qué? Porque han aprendido de Jesucristo, porque los podemos mandar al mundo. ¿Para qué? Para que prediquen las buenas nuevas, para que ante las circunstancias que el mundo los está orillando digan, ea, detente, eso no va conmigo. Ah, pero te propongo esta otra cuestión. Ea, detente porque a mí me han enseñado esto. Dios, al Señor solamente serviré, ¿sí? Porque a mí me han enseñado que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque me han enseñado que está el Espíritu Santo, pero viene si hay obediencia de parte mía. Y esta es la confianza que tenemos. Nosotros tenemos esa confianza y este es el mensaje para todos nosotros. Que tomemos muy en serio nuestro papel de padres y tal vez de padres espirituales aún mucho mayor, porque es lo que les va a dejar a quienes tomemos en nosotros una marca, algo indeleble en su vida, que es el Espíritu Santo que va a morar en ellos y que ya no se van a conducir conforme a las reglas del mundo, sino que se van a conducir conforme a la palabra de Dios, que es fiel, es verdadera y que nunca falla. Bueno, pues este es el mensaje que puso Dios en el corazón de mi esposo. Este, les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a ejercer esa paternidad hermosa como la ejercen con los niños, como nuestros papás biológicos la ejercieron con nosotros, siempre quisieron el bien para nosotros, siempre queriendo cuidarnos, nos animaron, nos impulsaron. Así también nosotros como padres espirituales impulsar, amar a todos aquellos que apenas están conociendo del Evangelio y los que ya conocen igual, de igual manera, estar siempre confirmando, reafirmando, dando palabras de bien, levantando siempre, dando esa seguridad que cuando decaemos, cuando tenemos dudas, ayudándoles a orar, estar intercediendo por ellos, orando por ellos, manifestarles el amor, que a lo mejor pues no tenemos respuesta porque no la tenemos, no a lo mejor no tenemos respuestas para
la mayoría de las cosas, pero sabiendo siempre que Dios sí la tiene, orando para que encuentren lo que cada uno de ellos necesitan, así como nosotros, así como en su momento a nosotros siempre nos han estado ayudando. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, nuestros mentores que han estado ahí como esos padres espirituales. Amamos al doctor Pardillo, a la doctora Rosa María Pardillo, pues son nuestros padres, ¿verdad? Que nos impulsaron, nos tomaron y formándonos y regañándonos y bueno, pero todo muy bien por todos aquellos que nos han ayudado, el doctor Jiménez, su esposa Rocío, también mucho cuidado, mucho amor, mucho interés, ese interés por nosotros. Les agradecemos y que nosotros podamos interesarnos también por los demás. Hasta la próxima.